que llegan a 55 casos de acuerdo a la información oficial. Queremos conversar sobre este tema. Estamos con Gloria Negroni, jueza de familia de Santiago. Muchísimas gracias por este contacto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrea. Hemos visto los últimos casos realmente dramáticos en distintas partes del país, con distintas situaciones, pero que todos tienen un factor en común, que es la violencia en contra de las mujeres. ¿Hay un problema estructural en Chile que vemos esto tan frecuentemente? Mira, lo que yo creo es que efectivamente las políticas públicas tienen que ser mucho más fuertes en este sentido. Nosotros, al menos desde el Poder Judicial, lo que se ha hecho por parte de la Corte Suprema y el Poder Judicial completo es fortalecer las instancias en que los jueces tenemos que recibir en forma preferente este tipo de causas y estar con salas preferentes, con todo el equipo para efectivamente recibir las denuncias lo más rápido posible, resolver las medidas cautelares y entregarle entonces estas medidas urgentes de cautela a las mujeres, ya sea a través de un parte policial que se revisa, vale decir, va la mujer a la comisaría o policía de investigaciones, e inmediatamente se recibe por parte del tribunal el parte, se resuelve y en los casos en que es necesario obviamente decretar una medida cautelar, esto se hace de manera urgente. Nosotros resolvemos en 24 horas más de 100 partes policiales diarios en el Centro de Medidas Cautelares, que reúne a jueces preferentes de los 4 juzgados de familia de Santiago para revisar este tipo de causas, más las causas de protección. ¿Qué es lo que está fallando entonces? Veíamos hace algunos días el caso de Concepción, por ejemplo, de un hombre que va a la peluquería donde trabajaba su ex mujer. Ella había denunciado, ella estaba con una orden de alejamiento, él estaba con una orden de alejamiento para no llegar a acercarse a esta mujer, es decir, se habían avanzado en todas las instancias, además se había ya logrado traspasar este obstáculo que tienen normalmente las mujeres y que está muy estudiado, ¿no? De la demora en la denuncia. Se habla de 7 años en promedio de lo que demora una mujer en poder denunciar. Pero vemos entonces que aquí el sistema falla. Hay algo que no está funcionando, y lo decía hace algunos días la ministra Isabel Pla. Hay un sistema que parece a veces desbordado. ¿Qué pasa en estos casos en particular donde se ha seguido todo el camino y aún así una mujer termina muerta? Yo creo que hay mucho que tiene que ver también con el autocuidado. Lamentablemente, muchas de las mujeres que terminan muertas siguen manteniendo una relación con el agresor, ya sea porque hay una dependencia económica o ya sea porque hay hijos de por medio. Y eso hace que el acceso de estas personas, de los agresores hacia las mujeres, sea más fácil, porque la mujer definitivamente abre la puerta para que esta persona entre, y muchos de los femicidios que hemos visto en los últimos años ocurren precisamente en la vivienda de la víctima o la vivienda del hogar común, cuando aún siguen compartiendo la convivencia. Pero en este caso, ocurrido en la ciudad de Concepción, una mujer que había hecho la denuncia, que ya iba a tener la audiencia en los próximos días, que estaba en su lugar de trabajo, o sea, la gente tampoco que está viviendo una situación así puede dejar de trabajar, tiene que seguir de alguna manera con su rutina. ¿Cómo se protege a una mujer que está en esa situación? Por eso insisto que efectivamente las medidas de autocuidado son las que más debemos reforzar, en el sentido de que la mujer cuente, ¿no es cierto?, converse con sus colegas en el caso del tema laboral, ¿no es cierto?, de que esté inserta en un trabajo, converse con sus colegas, con sus vecinos, para que cualquiera de las personas que esté a su alrededor sepa que esta persona agresora ya tiene una denuncia y tiene una medida cautelar que le impide el acercamiento. Entonces, una vez que todos saben en la comunidad o en su lugar de trabajo que efectivamente esto es así, tiene mayor posibilidad de ser protegida por la red, ¿no es cierto?, de sus colegas de trabajo, en el caso de la persona de Concepción que tú mencionas. Claro, pero en este caso, perdón, en el caso de la comunidad. ¿Qué puede hacer una compañera de trabajo o el entorno frente a un hombre que llega con una pistola y que no solamente le dispara a ella, sino que le dispara a una compañera de trabajo? O sea, claramente no basta en esos casos la red de familia o amigos que puedan ayudar. Estos son casos extremos, porque tenemos que entender que finalmente en casos tan complejos como este, sea la protección que tú le proporciones, finalmente, lamentablemente, el fin que tiene, el objetivo que tiene el agresor es terminar con la vida de la persona, y va a usar todos los medios posibles para que eso ocurra. Entonces, el punto es cómo logramos prevenir estas situaciones mucho antes que se produzcan en general las situaciones de violencia, cómo dejar de normalizar situaciones de violencia que terminan con casos de esta naturaleza. Entonces, en estos casos extremos
efectivamente nosotros vemos que lo que hace falta son políticas mucho más preventivas para no tener que llegar a desenlaces de esta naturaleza. Claro, entiendo que eso es lo ideal, pero ¿qué pasa cuando una situación ya está absolutamente desatada, esos niveles de violencia, y donde hay un riesgo real, una mujer denuncia y aún así no hay cómo garantizarle la seguridad a esa mujer? Lo que pasa es que la prisión preventiva, en este caso, es la única posibilidad que podría ser desde el aspecto penal lo que consiguiera que esta persona estuviera absolutamente impedida de llegar a la víctima. Acá nosotros en familia no tenemos esa posibilidad. Nosotros cuando vemos que hay violencia intrafamiliar, efectivamente tomamos todas las medidas cautelares del caso, pero no vemos el tema de prisión preventiva. Eso tiene que ver con la tipificación de los delitos y con las penas que se le asignan a los delitos o las posibilidades de decretar prisiones preventivas en casos tan graves. Pero eso pertenece al ámbito netamente penal. Sí, en otras partes se usa en casos de violencia contra las mujeres la tobillera electrónica. ¿Qué pasa en Chile? Es un tema que se ha discutido en otras oportunidades. ¿Cuál es su mirada respecto a este tema? Yo creo que efectivamente cuando se trata de casos graves que están ya siendo revisados por el Ministerio Público, están en los juzgados de garantía, hay que evaluar de acuerdo al nivel de riesgo si efectivamente corresponde una medida como la que tú señalas, lo mismo que los botones de pánico. O sea, yo creo que cuando ya estamos en presencia de casos que están judicializados, que han pasado por denuncias en materia de familia o ya están siendo investigados por el Ministerio Público, en esos casos hay que evaluar efectivamente la posibilidad de esta tobillera electrónica, que es la que tú señalas como una de las posibilidades de proteger a las víctimas en este sentido. Y quería preguntarle, jueza, además, ¿cuál es su opinión respecto a la actual legislación sobre el tema de violencia de la mujer? Hemos visto que ya se está haciendo, va a modificarse lo que implica la violencia en el pololeo como uno de los primeros pasos de lo que viene posteriormente en relaciones de pareja. ¿Qué pasa con el marco legal? ¿Es suficiente lo que existe? ¿Hacia dónde se debiera avanzar? Yo creo que efectivamente hay que avanzar en el proyecto de ley que está en el Congreso porque vemos, como en el caso de Gabriela, ¿no es cierto?, que efectivamente ahí no va a poder existir una tipificación de femicidio porque ella no está dentro de los vínculos, ¿no es cierto?, que requiere la ley hoy día para que ese delito, que efectivamente es un femicidio, sea conceptualizado penalmente como tal. Entonces, o sea, eso es un error. Claramente hay que avanzar en esto. Debiera considerarse en cualquier caso donde exista algún tipo de vínculo. Veíamos el caso de Maipú, por ejemplo, donde el expololo de una niña de 17 años va y no solamente mata a quien fuera su pareja, sino que además mata a la mamá de ella. ¿En esos casos también debiera estar la figura del femicidio presente a su juicio? O sea, en el caso de la polola o expolola, esa es la ley, esa es precisamente la iniciativa legal que se está promoviendo. Y en el caso de las madres, eso tiene que ver con el contexto de un delito en conexión, ¿no es cierto? O sea, en el fondo la madre resulta lamentablemente atacada también por la expareja de su hija, precisamente por defender a su hija. Entonces, esto ha ocurrido en otros femicidios ya anteriormente, y si bien en el delito contra la madre de la víctima no puede ser considerado femicidio, sí, obviamente lo que se espera es que se avance en tipificar también dentro de las relaciones que no pueden ser como actos pasionales o crímenes pasionales como se ha señalado, sino que efectivamente son femicidios, porque lo que tiene que pensar acá es que hay un vínculo íntimo, ¿no es cierto?, o ha habido un vínculo íntimo entre la víctima y el agresor. Bien, jueza Negroni, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en 24 Tarde. Que esté muy bien. Igual, muchas gracias. Nosotros vamos